Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Y en una provincia en donde se han incrementado fundamentalmente sus núcleos urbanos, los homicidios. Esto ocurre en todo el país y basta ver las declaraciones de uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto está ocurriendo en países vecinos, basta ver las declaraciones de hoy del presidente del Uruguay, el Pepe Mujica, o escuchar sus declaraciones en una FM el día domingo acerca de lo que está ocurriendo con 32 muertos en 28 días, un hecho que supera ampliamente lo que ocurre en nuestra provincia, pero no es para consuelo el hecho de que ocurran estas cuestiones también en otros países, en otras ciudades. Es un fenómeno que se está dando en los grandes centros urbanos porque tiene que ver y mucho con el masivo consumo de drogas. Hoy en Argentina hay 1.300.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, pero se dice, aquellos que estudian el problema de la droga, que el 10% de la población consume droga. Y también hay estadísticas de Naciones Unidas que dicen que Argentina, los alumnos de la escuela secundaria son los mayores consumidores de droga en toda América Latina. Esta es la preocupación que tenemos, en donde hay otra base, otro caldo de cultivo, que es la pobreza. Así como yo les puedo describir la Santa Fe productiva, la Santa Fe del trabajo, la Santa Fe de la creación o de la creatividad, también hay bolsones de pobreza que se asientan en las grandes ciudades, de inequidades. Gente que todavía no puede tener su vivienda, mucho más allá de los esfuerzos que estamos haciendo en la provincia para que cada santafesino tenga un bloque. Tenemos a creencia de la Nación por 270 millones de pesos de dinero de renta general del presupuesto de la provincia que hemos invertido para terminar viviendas. Nos deben el dinero de esas viviendas, o a creencia de 2.000 millones de pesos de la caja de jubilación de la provincia desde el año 2006, que no se nos paga el déficit de la caja de jubilación. Hago esta disquisición acerca del tema del dinero porque muchos de los problemas que hoy enfrentan los barrios periféricos, marginales de la ciudad de Rosario de Santa Fe se pueden resolver también con políticas de mayor inclusión social a partir de la apertura de calles, a partir de la construcción de viviendas, de la mayor satisfacción de necesidades básicas como el agua potable y como las cloacas. Les decía antes que se ha incrementado en los últimos años los homicidios, que el 87% de los homicidios tienen que ver con personas que se conocen entre sí. Esto nos dice que hay situaciones de violencia en las relaciones interpersonales, que hay rotura de vínculos a nivel de la familia, que hay rotura de vínculos a partir de determinadas situaciones en los barrios, que es lo que nosotros tenemos que combatir, por un lado. Y por otro lado, darnos una profunda lucha contra el narcotráfico, que ustedes saben que es un delito federal, pero mucho más allá de ser un delito federal, es una responsabilidad de todos combatirla, en donde nadie por sí solo puede combatir a que es un negocio de muchos miles de millones de dólares en el mundo, en donde no puede pretenderse que un municipio y una provincia por sí sola puedan afrontar este delito cuando ni siquiera una sola nación puede abordar la complejidad del tema del narcotráfico. En Santa Fe no se produce droga, la droga entra por la frontera. En Santa Fe no es una provincia limítrofe, los narcotraficantes penetran por migraciones, y lo que nosotros estamos planteando ya desde hace mucho tiempo, advirtiendo esto de la necesidad de tener un trabajo común entre nación, provincia y municipios con otros países para luchar contra el narcotráfico. Lamentablemente Santa Fe ha sido estigmatizada, y fundamentalmente la ciudad de Rosario en estos últimos meses, por el partido de la oposición en Santa Fe. Creo que cometen un error muy grave, porque quienes se perjudican son en definitiva los rosarinos, los santafesinos. Se estigmatiza a una ciudad que hasta no hace mucho todo el mundo hablaba de las maravillas de Rosario y que sigue siéndolo, no tenga la menor duda de ello. Pero que combatir el narcotráfico no se hace imputando la responsabilidad de uno u otro, sino con uno de acuerdo. Y este es el clamor que nosotros queremos llevar adelante y que lo venimos practicando desde hace mucho tiempo de la provincia. La necesidad de articular políticas, de articular inteligencia, de articular entre todos los sectores del Estado para poder luchar contra este peligro. Esto es lo que nosotros queríamos transmitirle, porque se ha masificado mucho y con mucho dolor, lo decimos con mucho dolor de los rosarinos y los santafesinos, el hecho
de lo que es hoy, en principio, aparentemente la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario no dista de ser para nada de lo que era hace 6 meses atrás, un año atrás. Lo que se ha mediatizado un tema que se ha intentado partidizar para acusar a un gobierno de manejo cuanto más no adecuado de una realidad. Y yo les quiero decir que nosotros estamos abocados totalmente al tema, que el 99% de los procedimientos que se hacen contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe lo hace la provincia de Santa Fe, que requerimos mayor cantidad de jueces federales, porque la provincia de Santa Fe tiene los mismos jueces que en el año 1974, y si usted habla con los jueces federales y los fiscales federales, dicen que no dan abasto con las causas, que cuando se pide una orden de allanamiento pasan a veces 2 o 3 meses, y no por negligencia de los fiscales o de los jueces, sino porque no tienen los elementos para dar la celeridad a las órdenes de allanamiento, y que a su vez estamos produciendo una profunda transformación de la policía en la provincia de Santa Fe. Policía que se formaba hasta el arribo de nuestra gestión con 4 meses un revólver de la calle. Que nosotros hoy le exigimos no la escuela primaria como antes, sino tener escuela secundaria, 2 años en la escuela de educación de la policía, más una tecnicatura 3, más una licenciatura de la universidad, que están dotados de recursos, que hemos incorporado el 911, que hemos adjudicado una licitación de 600 cámaras de seguridad, que vamos a seguir dotando de todos los elementos técnicos necesarios para afrontar el delito. Pero vuelvo a insistir, con la policía de la provincia de Santa Fe y con todas las medidas sociales que tomamos desde el municipio, desde los gabinetes sociales municipales y provinciales, no es suficiente. El enemigo es muy poderoso y nosotros por eso reclamamos en forma permanente la necesidad de articular políticas frente a un enemigo tan fuerte. Esto es lo que queríamos comenzar, comentarles, y voy a disposición de ustedes por las preguntas. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.